Muy buenos días tengan. Nuevamente estamos en nuestra clase de animación de online. Y vamos a continuar con nuestros 12 principios de la animación. Ya llevamos hasta ahorita 8. Y hoy vamos a ver el número 9, que es dibujo sólido. ¿En qué consiste el dibujo sólido? Bueno, en Wikipedia podemos encontrar que el principio del dibujo sólido significa tomar en cuenta las formas en el espacio tridimensional, de manera en que cuando el monito voltee, conserve la tridimensionalidad, todo el tiempo tiene que verse tridimensional. Esto es en dibujo 2D, obviamente. Bueno, debe de tener en cuenta que el espacio es tridimensional y le tiene que dar volumen y peso a su personaje. En eso consiste esto de solid drawing. El animador tiene que ser bastante hábil para poder hacer bastantes dibujos diferentes, 10, 12 dibujos para que un monito alcance a voltear de manera muy fluida y que conserve su volumen y su forma durante todo el tiempo y no se vea como que enflaca o como que es imposible su geometría, etcétera, etcétera, ¿ok? Deben entender las formas tridimensionales básicas, anatomía, el peso, balance, las luces y las sombras, etcétera. Hay varias cosas que tiene que tomar en cuenta, porque si tengo una luz de lado, en este caso, bueno, tengo luces muy suaves, no van a producir sombras exactamente, pero si tengo una luz de lado, se va a ver en diferentes partes cómo las sombras interactúan con la luz. Es muy importante tener eso en cuenta al momento de hacer los dibujos, que tienen que conservar su volumen. Al conservar su volumen, las sombras de manera natural van a actuar con su rostro o con sus cuerpos, entonces es necesario instruirse al respecto de dibujo, instruirse al respecto de cómo puede uno representar este tipo de cosas, dibujar objetos reales, etcétera, etcétera. Para el animador clásico esto pues envuelve tomar clases, evidentemente, y hacer sketches toda la vida, ¿no? Es un oficio. El oficio quiere decir que es algo que se tiene que practicar constantemente para llegarse a hacer de manera profesional. Y bueno, esta es una habilidad que, por ejemplo, los animadores de Disney habían desarrollado ampliamente. Entonces sus dibujos al voltear, al actuar, sobre todo al rotar sus cuerpos, podemos ver que mantienen todo el tiempo ese volumen. Una cosa en particular que Johnston y Thomas, que son nuestros autores de Disney, que hicieron el libro en el que vienen los 12 principios, ellos dijeron que no deberías de creer gemelos, es decir, personajes que el lado izquierdo es idéntico al lado derecho. Y bueno, estos personajes se ven como sin vida cuando están totalmente simétricos completamente, ¿no? Los animadores de computadora modernos van a hacer menos dibujos por las facilidades que la computadora les va a dar, y entonces su trabajo se va a beneficiar mucho de los principios básicos de animación, aunque sus modos de trabajo sea con la computadora. Nos vamos a enriquecer mucho con estos principios de la animación, pero bueno, este principio de dibujo sólido es importante al respecto de ello. Pero bueno, podríamos resumir como que en la animación 2D el dibujo sólido es crear un dibujo que sea preciso y que tenga volumen y que tenga peso, y pensar en el balance y la pose de anatomía en 2D. Todo esto lo vamos a ver un poquito más a fondo en un momento. Con la animación 3D es diferente. Nosotros no tenemos que dibujar dibujo por dibujo, pero lo que sí tenemos que fijarnos es en algunos principios que nos dan los dibujos sólidos. Los animadores van a ser, en 3D los animadores son menos propenso que tengan que estar dibujando constantemente, pero la idea del dibujo sólido es igual de importante que en la animación 2D. Con el dibujo sólido tienes que pensar en la pose que va a tener tu personaje, o tu rig de tu personaje, ¿no? El rig es el esqueleto interno que va a conducir a la malla del personaje a moverse, ¿no? Que son una especie de huesos virtuales. Entonces tenemos que pensar en las poses que van a obtener ese rig. Ajá.
Em, Debe asegurarse uno de algunas cosas. Por ejemplo, tiene que haber un balance correcto. Es decir, nuestro personaje no puede estar parado de lado, porque pues, sería como Michael Jackson en el video de Moonwalker. O sea, si está parado de lado, siempre tiene que conservar el balance, ¿no? Siempre tiene que haber un balance en nuestro personaje como esté parado. O sea, no puede estar parado en formas imposibles, ¿no? También tenemos que pensar en su peso, cuál es el peso del personaje y cómo lo va a expresar. Um, mm, bueno, y también una silueta que sea clara, ¿no? Que sea fácil de leer el dibujo, aunque no lo estemos viendo directamente. Ahorita, insisto, vamos a ampliar un poquito todos estos conceptos. Esto es una introducción únicamente. Em, y también tenemos que evitar las poses totalmente simétricas. Por ejemplo, si nuestro personaje está parado y tiene las manos en la cintura, bueno, esta no es mi cintura, pero para que se vea en la grabación, y es completamente simétrico, es una pose que es aburrida, ¿ok? Lo mejor sería que nuestro personaje tuviera una pose que fuera asimétrica. Por ejemplo, si pongo mi mano, ¿dónde está? Aquí. Si pongo mi mano aquí y mi otro brazo aquí, esta es una pose que se llama pose fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Las poses fuertes son poses que son asimétricas. Es decir, que no hay simetría, que no hay igualdad entre los dos lados, sino que cada uno de los dos lados tiene una pose ligeramente distinta. Bueno, y para esto vamos a retomar un concepto, eh, conceptos del arte directamente. Bueno, dentro del marco de nuestro concepto de Solid Drawing, estábamos hablando de poses fuertes y poses débiles. Habíamos hablado de que las poses fuertes eran asimétricas. Y para explicar esto más profundamente vamos a, a platicar un ratito acerca de este concepto que se llama contrapposto. Se llama contrapposto porque es de procedencia italiana. Ustedes sabrán que en el Renacimiento italiano, artistas como Leonardo da Vinci estudiaron profundamente la naturaleza del cuerpo humano. Y bueno, como quiera, este concepto no es de esa época, sino es muy anterior. Los griegos ya utilizaban en sus esculturas esto que se llama contrapposto. Vamos a ver un poquito en qué consiste. Bueno, esta presentación tiene objetivos. Dice: el estudiante comprenderá la diferencia entre la ley de la frontalidad y el contrapposto, que son dos cosas opuestas. El contrapposto es una cosa, la ley de la frontalidad es otra. El estudiante aprenderá este principio para darle vida y movimiento a sus propios dibujos y esculturas. Es decir, este es un principio que va a permitir que nuestros dibujos sean muy dinámicos, que aún así no sean animados, que estén nada más en una fotografía fija. Vamos a ver cómo, aunque esté una fotografía fija, hace que se vea más dinámico el cuerpo. El estudiante comprenderá uno de los principios principales para elaborar poses fuertes. Y quiero hacer la aclaración de que esta no es la única pose fuerte, hay muchas poses fuertes distintas, pero este es un perfecto ejemplo y aparte un estudio de cómo funciona el cuerpo humano en función a la pose de su cuerpo para que sea más dinámico. ¿Ok? Y vamos a empezar a estudiarlo por contraste. Primero vamos a ver qué es la ley de la frontalidad. ¿Sí? Por ejemplo, podemos ver estas esculturas que tenemos aquí, la Venus de Windendorf, y otras dos esculturas, ahorita no recuerdo. Aquí lo dice. Bueno, vamos a platicarlo. Dice: se denomina ley de la frontalidad a un principio fundamental de la escultura arcaica, es decir, muy muy antigua. En Eurasia y la cuenca del Mediterráneo se observa casi invariablemente desde el Paleolítico hasta fines del Neolítico. ¿En qué consiste esta ley de la frontalidad? La ley de la frontalidad impide la flexión lateral de las representaciones de los cuerpos si están figurados en esculturas aisladas, lo que hace que tales esculturas sean altamente simétricas, con simetría bilateral, ¿ok? Según su eje vertical. Un ejemplo típico es la Venus de Windendorf. Y tenemos que si nosotros trazamos una línea en medio de nuestra Venus de Windendorf, vamos a ver que básicamente el lado izquierdo es igual al derecho. Hay ligeras diferencias, este seno es ligeramente más grande que este otro, pero bueno, en general es simétrica la escultura, ¿ok? La pose es simétrica. ¿Por qué? Porque no hay flexión lateral de las representaciones de los cuerpos. Es decir, no echan la cadera hacia un lado y, por ejemplo, los hombros hacia el otro, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, tenemos esta otra escultura, que también si trazamos una línea por el medio, podemos ver que su pose es totalmente simétrica, ¿ok? Esto se ve
Esto no es un estudio altamente especializado acerca de la pose del cuerpo humano, por eso estas esculturas son muy estéticas, pero no se ven tan dinámicas como vamos a ver las esculturas a partir del descubrimiento del contraposto o de la invención del contraposto, como quieran verlo. Y bueno, y digo invención o descubrimiento porque en realidad eh, es un descubrimiento que el ser humano le guste más la forma dinámica de un personaje, pero al mismo tiempo es un invento porque es un cuerpo humano y un cuerpo humano no tiene una pose per se y su pose, bueno, tiende a ser simétrica, ¿no? Si nos quedamos nada más acostados y dormidos, vamos a ver que es simétrico en nuestro cuerpo. Claro, si nos ponemos de lado, es diferente. Bueno, el caso es que esta es la ley de la frontalidad. Quiere decir que son simétricas las esculturas y no son muy dinámicas, que digamos. Ahora vamos a examinar. Bueno, vamos a seguir leyendo un poquito más para aprender culturalmente a qué se refiere. Es una de las convenciones del arte del antiguo Egipto, consistente en esculpir la figura del faraón o los dioses para ser contemplados preferentemente de frente. Las figuras son muy simétricas, como si se hubieran esculpido respecto de un punto central vertical, siendo las dos partes muy semejantes. Aparentemente esta forma de representación podría asociarse a la incapacidad o ingenuidad del escultor, pero en realidad existen razones simbólicas para comprender esta técnica escultórica. La ley de la frontalidad se fundamenta en el principio de valorar el aspecto de estabilidad y firmeza del faraón y los dioses, como seres inmutables y eternos, los gobernantes imperecederos. Y bueno, aquí tenemos a un faraón egipcio y podríamos preguntarnos por qué el faraón egipcio es verde mientras las personas, este otro dios es Horus y esta probablemente sea alguna reina por el tocado que trae. Probablemente sea el faraón. No les voy a inventar, no estoy seguro de qué faraón sea. Pero, ¿por qué es verde el faraón? Pues porque está muerto. El faraón, recuerden que los momificaban y la piel al... Bueno, no se podrían porque estaban tratados de manera especial, les sacaban los órganos y casi todo el agua del cuerpo, pero la piel de los muertos tiende a hacerse verdosa, o la carne en general. Si ustedes compran carne, déjenlo un día afuera del refrigerador, bueno, unos días afuera del refrigerador, y verán cómo adquiere tonos verdosos. Entonces esto nos está dando a entender que es un rey resucitado, aún está en vida cuando está todavía muerto. Por eso dicen que de los faraones vienen los vampiros, pero bueno, podemos ver, por ejemplo, en esta representación de un zombie, cómo a los zombies los ponen verdes. Entonces la próxima vez que ustedes vean estos dibujos en que el faraón es verde, ya saben el porqué del color verde del faraón. ¿Ok? Bueno, esto es lo que llamamos entonces la ley de la frontalidad, la simetría de ambas partes del cuerpo. Por el contrario, tenemos lo que es el contraposto. En contraposición a la ley de la frontalidad en la escultura egipcia, los escultores griegos fueron los primeros artistas clásicos que abandonaron el frontalismo. Herederos de la tradición griega, encontramos en el arte renacentista, por ejemplo, Miguel Ángel, y en el arte barroco, por ejemplo, a Bernini, la concepción de la escultura como una manifestación espacial, más allá de su perspectiva frontal. Entonces vean cómo aquí es muy diferente la pose de estos personajes, vean cómo es totalmente asimétrica, un brazo está estirado, el otro está flexionado, en el David de Miguel Ángel, una pierna está estirada y la otra está ligeramente flexionada y nada más tocando el suelo con la puntita. El cuerpo en general de David no está en el centro, sino que está echado hacia un lado. ¿Sí lo ven? ¿Ok? Vean cómo hay una contraposición de la inclinación de los brazos, de los hombros, perdón, contra la inclinación de la cadera. ¿Sí? Si nosotros trazáramos dos líneas, que fuera a lo largo de la cadera de este lado y a lo largo de los hombros de esto, veríamos que estas dos líneas se cruzan de este lado. ¿Ok? Esto es lo que hace el contraposto, precisamente esa posición. Bueno, por supuesto, la flexión del brazo y la flexión de esta rodilla. Vean cómo la persona, bueno, David no está volteando hacia enfrente, sino está volteando hacia un lado, en contraposición hacia donde están echados sus hombros y su cadera. De manera en que partimos al cuerpo en planos distintos, en 4 planos, uno por aquí y otro por acá, y cada una de las 4 partes estaría en una posición distinta. ¿Ok? Igual estos bronces, podemos ver que efectivamente tienen la misma pose que el David.
¿Ok? Esto es lo que se llama contraposto. Y vean cómo es distinto el contraposto a nuestra ley de la frontalidad. Vean cómo hasta este, que no está completo, sigue estando frontal completamente, ¿no? El contraposto, también llamado chiasmo o chiasmo, porque es un término italiano, dado por Miguel Ángel, por Bernini. El contraposto o chiasmo es un término italiano que designa la oposición armónica de las distintas partes del cuerpo. Fíjense bien, la oposición armónica de las distintas partes del cuerpo. Ya habíamos dicho que cada una de las partes, si dividimos en 4, va a tener una pose distinta, entonces es una oposición armónica. ¿Ok? Lo que proporciona cierto movimiento y contribuye a romper la ley de la frontalidad. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Podemos ver cómo este es el más claro, ¿no? Si trazamos una línea a lo largo de los hombros y otra a lo largo de la cadera, y esas dos líneas se juntan, si están así en oposición, eso es un contraposto. ¿Ok? Lo podemos ver en muchísimas manifestaciones artísticas. Y también en la publicidad y bueno, en las películas, en todo tipo de producciones visuales vamos a encontrar esto del contraposto. Vean cómo un brazo está estirado, el otro está recogido. Aquí tenemos la línea de la cadera. Si trazamos una línea en la cadera, vemos cómo es diagonal. Y también en los hombros vemos cómo es diagonal. Y en algún punto estas dos líneas se van a encontrar. Esto quiere decir que estamos viendo un contraposto. Esta pierna está estirada y está el cuerpo del personaje o el peso del personaje está echado sobre esta pierna. Vean cómo estamos expresando el peso del personaje de esta forma. Mientras que del otro lado su pierna está relajada y apenas tocando el piso. De manera en que parece que está listo para la acción, parece que está listo para moverse. Por eso se ven tan asombrosamente reales esas esculturas. No solo por el increíble trabajo de Miguel Ángel en el mármol, sino que además la pose misma del personaje, vean los músculos, vean los detalles del cuerpo, los detalles en la mano, ¿ok? Y bueno, y parte del principio de Solid Drawing también habíamos visto que era donde caerían las sombras. Entonces imagínense ustedes si esta escultura estuviera en movimiento y hay una luz fija, ¿cómo cambiarían las sombras y las zonas de iluminación más fuertes a lo largo del cuerpo del personaje, ¿no? Pueden tratar de imaginarse eso y bueno, eso es lo que tendrá que hacer uno al momento de hacer dibujo sólido. Aquí tenemos otro ejemplo, también tenemos una línea diagonal en los hombros y otra línea diagonal en la cadera, por lo cual está echando la cadera hacia un lado. ¿Sí ven esto? Esta es una variante de este contraposto. En lugar de tener el brazo recogido hacia arriba, lo tiene en la cadera y la otra mano la tiene estirada. Pero vean cómo el la cabeza está opuesta a la dirección general del cuerpo. El cuerpo está apuntando de izquierda a derecha, hacia acá, y la cabeza está apuntando hacia el otro lado. ¿Ok? Igual en esta Venus podemos ver cómo está parada su peso sobre la pierna y sobre ese lado echa la cadera, igual que este. Eso hace que la cadera gire y esté apuntando hacia arriba. Y por otro lado los hombros, vean cómo aquí hay otra variante también de la pose, un brazo está hacia arriba y el otro brazo está recogido como el de David. El cuerpo está apuntando hacia la derecha y la cabeza está apuntando levemente hacia la izquierda. ¿Sí lo checan? Ok, aquí hay algunos ejemplos con dibujitos, es más fácil verlo quizá. Un contraposto de ilustración para modas. Vean cómo aquí está completamente frontal. Aquí tienen la ley de la frontalidad. Y a poco no parece nomás una mona dibujada, ¿no? En cambio esta ya tiene más contraposto y aparte tiene, por ejemplo, cruzada esta pierna por atrás. Aquí hay diferentes ejemplos de contraposto que pueden ustedes ver para que vean que no hay un único contraposto, ¿ok? Vean cómo aquí la cadera ya está rotada hacia arriba un poco y los hombros rotados hacia abajo un poco.
y este brazo está recogido, puesto a como estaba aquí, que estaba estirado. Este está más cerca del cuerpo y las piernas están cruzadas. Este es completamente derechita, este es con un leve contraposto, con poquito contraposto. En cambio que está más exagerado el contraposto. Vemos por ejemplo como la cadera está mucho más rotada hacia arriba y como los hombros están mucho más inclinados, ¿ok? Bueno, aparte tiene el brazo como el David y la otra mano en lugar de tenerla estirada hacia abajo la tiene en la cadera y esto también es un contraposto. Repito, esto se utiliza en el mundo de las modas precisamente para hacer más estéticos los cuerpos. Además, mucho de las modas aparecen en revistas como Vanidades, como Cosmopolitan, y son imágenes fijas, de manera en que si están totalmente simétricas, pues no es tan estético como si están en contraposto. ¿Ok? Dice aquí que nada más los hombros están en contraposto. Aunque esta línea está derecha, esta línea está curvada y en algún punto se van a tocar, entonces estamos hablando de un contraposto. Y tenemos que las posiciones de los brazos son distintas de izquierda a derecha, igual las piernas están cruzadas. ¿Ok? En este caso puede cruzar las piernas de esta forma porque precisamente no tiene que cargar el peso sobre un solo lado para que la cadera se incline hacia el otro lado. ¿Ok? O se inclina hacia arriba, hacia el otro lado. Ups. Y bueno, si tenemos el caso de las caderas únicamente, también podemos trabajar únicamente con las caderas. Vean cómo tiene esta inclinación hacia arriba, mientras los hombros no. Sin embargo, estas dos líneas se van a tocar más adelante. Eso quiere decir que estamos hablando de un contraposto nuevamente, ¿ok? Aquí hay simetría entre los dos brazos, pero es rota esa simetría por la posición de las piernas. Las piernas, una está estirada, está recibiendo todo el peso, y la otra está apenas tocando el piso con la punta. Y eso hace que nuevamente nuestra cadera se incline hacia arriba, ¿ok? Entonces, de la pierna que queda estirada, siempre es la pierna que va a recibir el peso del personaje. ¿Sí? Traten de ver dónde sería la línea simétrica del peso del personaje. Vean cómo no pasa exactamente por el medio, sino que está tirada un poco hacia la izquierda. Y bueno, estos son diferentes ejemplos de contraposto. Tenemos más aún. Les digo, el mundo del arte, la fotografía, los carteles, la fotografía comercial, y bueno, evidentemente la pintura y el trabajo artístico utiliza muchísimo estas técnicas renacentistas. Dice, se usa en la escultura para dar sensación de movimiento. Una de las piernas está fija en el suelo y la otra hacia adelante. Los brazos hacen lo propio mientras la cabeza mira hacia un lado simulando un paso. ¿Ok? Vean como aquí en esta fotografía también tenemos contraposto. Tenemos la cadera hacia arriba y los hombros hacia arriba, bueno, hacia abajo. Ok, y vamos a ver que estos se van a encontrar en algún punto. Y bueno, aquí está un desarrollo geométrico más o menos de la posición de cómo está la columna vertebral, cómo está la dirección del cuerpo. Aquí también podemos ver en esta otra pintura renacentista cómo el personaje está parado en este pie y echa todo su peso hacia ese pie. Y este toca apenas con una puntita el piso, la rodilla queda flexionada, de manera en que las caderas quedan curvas hacia arriba y los hombros quedan, bueno, digamos que quedan, no están tan exagerados, pero también tienen una curva hacia abajo, bueno, una recta diagonal, que se van a juntar en algún punto ambas. Está volteando hacia un lado y efectivamente parecería que va a dar un paso, que no. Igual ella, en un cuerpo real humano también podemos ver cómo está expresado nuestro contraposto. De esto pueden buscar muchísimos ejemplos más aún, pueden hacer su propia investigación y esto les va a ayudar a hacer precisamente poses fuertes, que sus personajes no estén parados nada más como un mono, como un G.I. Joe, ¿no? Que nomás está parado así y no puede hacer otra cosa, ¿no? Sino que tengan vida, que tengan dinamismo, que tengan movimiento en sus cuerpos de manera natural. ¿Okay? Además, bueno, es sumamente estético porque el cuerpo hace una S, ¿sí la ven? Hace una S en general. ¿Ok? La S es un tema compositivo muy recurrido precisamente porque es muy placentero de visualizar. ¿Ok? Aquí tenemos algunas otras. Aquí tenemos que él también, aunque es, en el caso de las mujeres la cadera es más amplia, entonces
el contrapuesto queda más marcado y más exagerado. En el caso de los hombres casi no giran tanto su cadera, ¿no? Bueno, no todos los hombres, por ejemplo, puede haber un bailarín que tenga un cuerpo distinto o una expresión corporal distinta, y etcétera. No quiero entrar en detalle en eso para no ser controversial, pero bueno, digamos, para los roles masculino y femenino tradicionales, el hombre pues tiende a ser más tosco, entonces vamos a ver que es menos pronunciado ese contrapuesto que sí existe, si está aquí. Si yo tiro una recta, no va a ser una línea recta totalmente horizontal, sino que va a estar inclinada, y en los hombres es un poquito, pero aquí podemos ver un ligero contrapuesto en este personaje, mientras en ella está más exagerada, ¿no? Ella subiría de esta forma la línea, y aquí bajarían los brazos y se cruzaría aquí luego. ¿Okay? En el caso de este personaje, de esta escultura, vean cómo es bastante pronunciada esta inclinación en los hombros y también en la cadera, de manera en que se cruzan casi inmediatamente por aquí, ¿no? Bueno, fue el escultor Policleto quien lo puso en práctica en obras como el Doríforo. Pues es el Doríforo es esta escultura. En el David de Miguel Ángel. Influyendo mucho en las esculturas del Renacimiento, es decir, Policleto es griego, de la época griega. El Renacimiento es sumamente posterior. Y Policleto con estas esculturas influyó en el David de Miguel Ángel. Básicamente consiste en representar a la figura humana con una pierna ligeramente flexionada, con lo que la cadera del lado opuesto aparecerá más elevada. Pues, al flexionar esta pierna, se eleva el lado opuesto de la cadera. Al igual que el hombro de ese mismo lado está a menor altura que el contrario, ¿no? Donde sube la cadera, el hombro está más abajo. Esto hace la inclinación de las dos líneas que se van a cruzar. Lo que da lugar a que la figura describa una ligera curva y contracurva. Una curva y una contracurva. ¿Ok? Una S en su recorrido vertical. El escultor griego del siglo IV a.C., Praxíteles, practicó un contrapuesto muy particular y elegante que fue denominado curva praxiteliana. Y así también lo pueden buscar. Curva praxiteliana también se refiere a esa S, a esa oposición de curvas armónicas a lo largo del cuerpo en su recorrido vertical. ¿Ok? Vemos que aquí también la tiene. Y aquí es más ligero, pero también tiene una S. Y bueno, esto sería todo de esta clase. Aquí podemos ver, también un chico puede tener, desde la parte de atrás podemos ver cómo tiene como una especie de tacón. Por esto es importante, no para verle las pompas al mono, sino que tiene una especie de tacón, que es lo que hace que su pie esté pisando con la puntita y esté flexionada la rodilla hacia adelante. La otra pierna, por el contrario, está totalmente estirada. Y podemos ver cómo ambos brazos están en posiciones distintas, de manera en que si cortamos a nuestro personaje en 4 partes, cada una de las partes está haciendo una cosa diferente. ¿Ok? Esto es lo que es una pose fuerte, porque es asimétrica. Bueno, y para conocer más a fondo estos conceptos, existe esta página, excelente página, johnkastoff.blogspot.mx, ¿ok? Y en ella desarrolla los 12 principios de la animación. De hecho, lo voy a recuperar para este principio y para el de appeal o carisma. Recuerden que ahorita estamos examinando aún nuestro solid drawing o dibujo sólido, ¿ok? Ya vimos que en 2D se refiere a mantener el volumen del personaje a lo largo de todos los cuadros, cuando voltea o cuando camina o cuando brinca, etcétera, etcétera. Y en 3D es hacer que la pose de nuestro personaje sea una pose fácil de leer, que tenga algún tipo de contrapuesto, que tenga oposición entre sus diferentes sectores, digamos. Y bueno, esta página nos explica ese principio. Dice: estoy sorprendido de que el dibujo sólido está tan abajo dentro de la lista de principios de la ilusión de la vida. Es el número 11 de los 12 principios.
Para mí es es la más importante herramienta de cualquier artista, incluyendo los animadores. Con buenos dibujos sólidos, sin buenos dibujos sólidos, entonces ¿qué tienes, no? Pues puros dibujos mal hechos, ¿no? Que no mantienen el volumen y bueno, en algunos casos es también deseable que los personajes se vean mal dibujados. Por ejemplo, si ustedes recuerdan la caricatura de Beavis and Butthead, todo el tiempo estaban como moviéndose, así como que los in-betweens no eran perfectos como en Disney, sino eran así como medio malhechotes, pero eso los hacía verse como chistosos también de alguna manera, ¿no? Entonces no hay que descartar, todo lo que se aprende no es mutuamente excluyente, es decir, no porque aprendes esto ya vas a desechar todo lo demás, sino estás aprendiendo lo que es la utilidad de una determinada técnica y cómo romper con esa técnica también puede dar resultados que son, que tienen una expresividad o que tienen un determinado, una filosofía, digamos, detrás del uso de un dibujo como ese, como en el caso de Beavis and Butthead, ¿no? Que el chiste es que se vieran así como torpes, como malhechotes, como eran ellos, ¿no? Como sus personalidades reflejadas en la misma animación, lo cual es sumamente interesante y pienso que es una cuestión que uno tiene que pensar, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mi producción y qué herramientas puedo utilizar para que esa producción exprese de la mejor manera la filosofía que quiero impartir, ¿no? O el concepto. A lo mejor Beavis and Butthead no era una filosofía, aunque sí lo son, ¿no? Son una filosofía de vida sin filosofía o sin cerebro, ¿no? Pero bueno, en fin, no importa, son divertidos. ¿Me quedé en qué? Bueno, dice, sin buenos dibujos, pues ¿qué más tenemos, no? Podemos tener squash y stretch, podemos tener acción secundaria o acción encimada y todos los accesorios, pero no vamos a tener lo más importante, que es que los dibujos estén bien hechos, ¿verdad? Dice, hay trucos de animación que te ayudan a mover tus poses de un dibujo al otro. En estos dibujos si estos dibujos principales son débiles, entonces ¿qué importa si se mueven bien de un lado al otro, ¿no? Si es un dibujo que está, si son poses que no son atractivas, si son poses que son aburridas, pues qué más da que se mueva perfecto de una pose a la otra pose. O sea, es importante también que esas poses principales o esos keyframes o esos fotogramas clave tengan poses interesantes cada uno de ellos. ¿Ok? Si el uso de los dibujos es débil, ¿a quién le importa si se mueven de manera fluida? Si todo lo que te importa es movimiento fluido, ¿para qué hacer animación de personajes? Tú podrías mejor hacer animación abstracto y ser el próximo Oscar Fischinger. Para ilustrar brevemente quién es Oscar Fischinger, tengo aquí algunos videos. Dice, si no quieres hacer animación de personajes, pues entonces cosas ópticas como motion graphics, a eso se refiere, ¿no? Vamos a ver, voy a adelantar un poquito más adelante. ¿No? Este tipo de cosas. Si no quieres hacer animación de personajes, pues anima bolitas o anima estrellitas. Que bueno, que tiene su chiste, ¿no? Y tiene su importancia en el desarrollo de las artes. Esto ya lo estamos viendo en perspectiva y nos parece así como un poco burdo. Pero por ejemplo esta obra fue hecha en 1931. Si le damos oportunidad a que cargue. Y bueno, para 1931 es una cuestión sumamente experimental e interesante, ¿no? Okay, a eso se refiere. Si no queremos hacer dibujo sólido, lo que podemos entonces hacer es animación totalmente abstracta. Dice usted, es mejor que usted sepa dibujar y entre más control tenga, más opciones creativas van a estar abiertas para usted. Frank Thomas lo dijo muy bien en este corto artículo. Dice, el dibujo sólido, dice, los antiguos o las personas más viejas estaban presionadas con mantenerse
con mantenerse listos para satisfacer las demandas del nuevo tipo de animación. Más de un hombre de la cima le aconsejaba a los principiantes: ustedes deberían de aprender a dibujar tan bien como les sea posible antes de empezar a animar. Grim Natwick, cuya carrera de animación comenzó en Nueva York en 1924, señaló que lo mejor que usted pueda dibujar, más fácil va a ser para usted. Usted tendrá que dibujar el personaje en todas las posiciones y desde todos los ángulos. Y si usted no puede hacerlo, entonces debe de tratar de buscarlo desde otro ángulo. Es una tarea muy restrictiva que toma mucho tiempo. Mark Davis era más filosófico unos años más tarde. Dibujar es una actuación dada. Un artista es un actor que no está limitado a su cuerpo, solo por su habilidad y quizá por experiencia. ¿Ok? Muchos de los hombres viejos y nuevos tenían muchos trucos y técnicas que se veían muy bien para la escuela de dibujos animados, pero nada en comparación de lo que hacían los estudios Disney. Dice: las pequeñas sombras bajo los dedos de los pies o de los zapatos, la línea perfectamente trazada, las declaraciones de la ropa reaccionando violentamente cuando se les estira. Todos estos mecanismos nos han impresionado nos impresionaron en la escuela, en la preparatoria, ya no fueron de uso. Dice: letreros fueron colgados en muchas paredes donde los jóvenes que estaban siendo entrenados para ser animadores pudieran verlos, y el que mejor recuerdo decía esto: ¿tiene tu dibujo peso, profundidad y balance? Es un recordatorio casual de los básicos del dibujo sólido tridimensional. Muchos hombres han dedicado sus enteras vidas a ser maestros de estos principios que son muy elusivos, es difícil alcanzarlos. Y había otro letrero que tan pretencioso como el otro, que decía: compra boletas de ahorro. O otro que te explicaba dónde estaba la salida, es decir, como para que te fueras. Bien. Sólido no significa realista, ¿sí? Pero los dibujantes de caricaturas que entienden la forma, la perspectiva y el balance tienen una seria ventaja sobre los personajes que tienen nada más que nada más copian aspectos superficiales de otros trabajos de los artistas, que a su vez están copiando de otros superficiales artistas de pasadas épocas más decadentes, ¿no? Bueno, debe ser orgánico, pero debe verse sólido. Y Thomas no se refiere con esto que sea como duro como una piedra. Los personajes tienen que verse vivo. ¿Ok? Dice: nuestra búsqueda principal es una forma que sea animable, una que tenga volumen pero que sea flexible, que tenga fuerza sin rigidez y que nos dé oportunidades para movimientos que se nos ocurren en nuestras ideas. Necesitamos una forma que sea una forma vida, lista para moverse. Por ejemplo, aquí está Tribilín. Vean cómo el dibujo sólido de Tribilín permite precisamente que él gire y que parezca que es el mismo personaje exactamente. ¿Ok? En contraste con una forma estática. Usamos el término plástico como una definición de una palabra que parece cargar con el significado de un potencial, de una actividad potencial en el dibujo. Es capaz de darle forma, es plegable, es dinámica, ¿no? Por ejemplo, vean la posición de
em, del conejo Bugs Bunny, como si estuviera a punto de hacer una acción, ¿no? Igual la de él, ¿no? Elmer el gruñón. Como ven diferentes personajes, cómo se ven sus movimientos, cómo conservan el volumen, cómo reconocemos que este personaje es el mismo que este, aunque estén en diferentes posiciones. Eso es muy importante porque si no, cuando nuestro monito esté volteando hacia la izquierda y luego voltea hacia la derecha y ya aparece otro monito, pues no es lógico ni es deseable, ¿no? Bueno, dice, los animadores de los 1930 desarrollaron y dejaron evolucionar por una década y media, y después de ello, en los 30 cayó fuera de moda, ¿ok? Salió fuera de la moda. Ya vimos que al llegar la televisión, se requerían producciones mucho más rápidas, entonces se contrataba más gente, se tenía que simplificar mucho los dibujos y por eso se perdió todos estos estudios tan interesantes acerca del volumen y el peso y las posiciones, ¿no? Y dice, esto llevó a que la animación amateur del próximo mitad de siglo y que tenemos ahora se quedará con una animación más primitiva y dibujos aún más primitivos. Con los dedos rotos y todas nuestras elecciones creativas borradas de la historia, ¿ok? La animación se fue dejada a la merced de las modas que progresivamente eran más decadentes con cada generación y con un montón de gente que nada más copiaba, ciegos del mundo fuera de sus clichés. Dice, hay algo más que quiero decir acerca del dibujo sólido y muchos ejemplos que mostrar, pero tomaría mucho tiempo tomarlos todos juntos. Y quiere comparar, hacer contraste entre dos maestros del dibujo sólido y la animación en una próxima ocasión, ¿ok? Podemos ver cómo esto es dibujado a mano, esto no es hecho en computadora, ¿verdad? Y todo el tiempo mantiene su volumen, todo el tiempo mantiene su forma, y es un dibujo que está perfectamente bien hecho, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender y que tenemos que aplicar para nuestras creaciones en un futuro. Ok, vamos a terminar esta clase de dibujo sólido viendo nuestro acostumbrado video de animación. Vamos a ponerle This play. video is based on the 12 principles of animation as described by Frank Thomas and Ollie Johnston. So the next principle is called solid drawing. This principle is about making sure that forms feel like they are in three-dimensional space with volume, weight, and balance. One thing that makes animating a lot easier is being able to draw a figure from all angles. This requires knowledge of three-dimensional drawing. For example, when drawing a line on a sphere, it must follow the contour of the sphere's surface. A straight line instantly makes the circle look flat. When drawing cubes, avoid making parallel lines. Lines should be bent towards the vanishing point, otherwise it will look like a flat symbol or a logo. When doing a rough pass of the character, use basic solid shapes like spheres, cubes, and cylinders to construct the character, instead of circles, squares, and rectangles. This will help you be mindful of the space they're in. Another thing you can do is draw perspective lines on the ground, to keep track of their distance from the camera, so that you can know when to draw them bigger or smaller. When moving on to the clean line version of your character, be very mindful of overlap, and try to include it whenever possible. Without overlap, everything appears to be on the same plane, but just adding a single line here and there can define where surfaces come out and where they recede. Another thing to note when doing lines is to avoid symmetry. Symmetrical lines look flat. Try to pair a straight line with a curved line, or offset two curved lines, so it looks more natural and dynamic. The principle of solid drawing applies to 3D animation as well, in regards to portraying weight and balance in the pose of a character. For example, avoid what's called twinning, which happens when the arms and legs and other paired features are doing the exact same thing. This is a known affliction that animators have to make a conscious effort to avoid. Instead, lean it over to one side, or put one hand on the hips, or give it a slouch, or do something to show that it has weight and has to keep its balance in a 3D environment. So that's all I've got for solid drawing. The last and final principle is called appeal. Thanks for watching, and I'll see you in the last video.
Bueno, les recuerdo que en la página 46 del PDF de Cartoon Animation de Preston Blair tenemos precisamente, toca este concepto que estuvimos platicando de Solid Drawing al respecto de lo que es perspectiva. Vean como, por ejemplo, toma 2 puntos de fuga para dibujar a un perro, como los brazos tienen un desarrollo tridimensional, igual las piernas, como el personaje en total tiene un determinado volumen tridimensional que hace ver que tiene profundidad nuestro dibujo, al igual en esta parte de aquí. Podemos ver que el dibujo tiene perspectiva gracias a que fue hecho planeado bajo un modelo tridimensional de perspectiva. ¿Ok? Vean, por ejemplo, cómo las manos son dibujadas como cajas en un principio, precisamente para mantener el volumen, el tamaño. Y bueno, hay varios trucos, ¿no? Tendríamos que estudiar más a profundidad lo que son estos principios de perspectiva, cómo dibujar correctamente, pero ustedes saben ahora que existen, que es necesario tomar en cuenta que cada dibujo al rotar va a tener que cambiar un poco su volumen o respecto a la distancia de la cámara. Además, más atrás, en la construcción de nuestros personajes, en algún punto, pone el ejemplo, en la página 9, pone el ejemplo de cómo utilizar una esferita o un modelo hecho en un huevo, con unas líneas determinadas, cómo podemos darle vueltas a ese huevo y dibujarlo desde diferentes perspectivas, posiciones, para que mantenga el volumen y mantenga la apariencia de ser un objeto continuo y no un objeto cambiante a lo largo de los dibujos. ¿Ok? Muy bien, y para ilustrar y practicar todos estos interesantes conceptos, tengo este ejercicio que vamos a hacer. Aquí estoy mostrándoles el ejercicio que yo presenté en su entonces cuando yo hice mi maestría en animación. Y bueno, esto consiste en un personaje que está compuesto principalmente de puras poses fuertes, que ya dijimos que son poses asimétricas. Y esto relata la historia de un personaje que llega caminando, se para como en un escenario, hace una reverencia, después como que truena sus dedos, truena su rodilla y después como que truena su cabeza. Y por ejemplo aquí hay una pose que es un poco más simétrica, aunque bueno, traté de hacerla un poco asimétrica en su momento. Y después como que sigue tronando su cabeza, sube una pierna, sube la otra y entonces levita, ¿no? Es como una especie de mago, ¿ok? Y después hace otro ejercicio como de flexión y después flexiona su pierna hacia arriba y hacia el otro lado y ya después pasa una pose como imposible en la que comienza a flotar y se va del escenario y después llega caminando el personaje y después hace una pose así como impresionante, se para sobre un dedo y después sobre ningún dedo y ya después se hace otra reverencia como para salir y cuando va saliendo resbala, de hecho con una cáscara de banana. Tal vez aquí hubiera sido bueno poner la cáscara de banana, pero bueno, parte del ejercicio era no utilizar ningún prop ni ningún objeto más que únicamente un personaje. Podía tener la línea de horizonte y no tener ningún prop, ningún bastón, vestuario, objetos, nada, sino únicamente el personaje y la línea del horizonte. Entonces, por eso no puse tal vez la banana el último, pero de eso se trata, ¿no? De un mago que es así como muy diestro y hace una serie de levitaciones muy extravagantes, pero al final, al salir, resbala con una cáscara de banana. Y para hacer este ejercicio que ustedes tienen que hacer y me lo van a entregar exactamente en este mismo formato, fíjense cómo son 24 poses distintas, entonces en esto consiste ese ejercicio. Ya sé que no es un ejercicio específicamente 3D, pero es un ejercicio que le vamos a aplicar la tridimensionalidad a él y me lo van a entregar al final de la unidad. Entonces, como ustedes pueden ver, yo obtuve inspiración de diferentes fuentes. Por ejemplo, esta pose que ustedes ven
esta pose que les señalé que dije que era como una especie de, de, de pre o de anuncio, ¿no? De hecho, sí es como una especie de anticipación, es lo que quería decir. Una especie de anticipación, ¿no? A algo que va a ocurrir, ¿no? Esta pose. Esta la obtuve, por ejemplo, de David Copperfield, de sus trucos de magia de la desaparición de un vagón. Él quiere utilizar su cuerpo de una manera sumamente dramática que algunos podrán considerar o no deseable para sus producciones. A lo mejor les parece demasiado, pero bueno, en este caso me pareció exagerado, me pareció interesante, me pareció muy adecuado para hacer estos estudios de poses fuertes. Vean cómo él hace esa pose, ¿no? Así como todo una anticipación, y después empieza a hacer su pase mágico con el que desaparece ese vagón del tren. Entonces, por ejemplo, cómo utilizan su cuerpo los magos, o por ejemplo, evidentemente, por ejemplo, los mimos como el legendario Marcel Marceau, y voy a dejar un pedacito de este video para que apreciemos lo perfecto que era su arte, ¿verdad? Vean cómo él tiene poses, y esas poses son fuertes, y es lo que hemos estado discutiendo, ¿no? Este arte de animación parte precisamente de poses clave, que esas poses van a transmitir los sentimientos, las emociones, todo ese tipo eh, de, de construcciones dramáticas que queremos imprimir con el uso del cuerpo de los personajes y su misma presencia. Y bien, fíjense cómo para esto no tenemos que ser hermosos, no tenemos que ser talentosos para utilizar nuestros cuerpos o tener cuerpos perfectos, sino que en este arte nosotros podemos transmitir todos esos conocimientos a nuestros personajes animados, ¿no? Entonces a mí me parece eso sumamente apasionante. A lo mejor yo soy torpe y tengo 2 pies izquierdos y no sé bailar, pero mis personajes saben moverse increíble, ¿no? Lo que yo le imprimo a mis personajes es como el espíritu también de lo que somos nosotros. Entonces nuestro espíritu se va a nutrir precisamente del conocimiento de este tipo de figuras artísticas, de actuaciones, de personas que hicieron estudios de cómo utilizar sus cuerpos para expresar precisamente de diferentes formas, diferentes estados anímicos, diferentes facetas de la identidad humana, de la existencia humana, ¿no? Entonces Marcel Marceau, por ejemplo, es un genio en el uso del cuerpo. Fíjense cómo es precursor de muchísimas de las cosas que más tarde veremos en danza moderna y otras artes, ¿verdad? Yo por mi parte, por ejemplo, también para completar un ejercicio similar y otros que vamos a hacer en un futuro, por ejemplo, retomé a la interpretación de una patinadora artística y traté de reproducirla con mis modelos, y esto es para entender cómo es la forma en que se mueve, porque se ve cuál es la gracia de sus movimientos. Solo es una reproducción aquí de unos cuantos segundos, pero intenta hacer efectivamente y exactamente los tiempos de esa bailarina. Para esto hice un breakdown y otras cosas, ¿no?, que hemos visto anteriormente en nuestros ejercicios. Entonces, si nosotros traspoláramos precisamente este ejercicio que tenemos que hacer, lo vamos a hacer de esta misma manera, así en escrito, y después ya sea que lo fotografíen, lo escaneen y lo van a subir en formato PDF o de imagen, puede ser también JPG, o esto va a ser una parte de su examen final. Bueno, perdón, de final de esta unidad nada más, no final, sino nada más de la unidad. Hacerme un ejercicio igual que este lo voy a dejar en las referencias en la carpeta compartida para que ustedes lo puedan ver, lo puedan analizar un poco más, pero les repito, yo esto lo saqué de algunos videos, hice un poco de investigación, que es lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Si uno quiere aprender actuación y quiere aprender cómo utilizar el cuerpo de sus personajes, pues tiene que recurrir a los maestros, ¿verdad? Entonces, hacer un poco de investigación, hay muchos videos de baile, hay muchos tipos de baile distinto que pueden expresar de unas maneras impresionantísimas estos principios precisamente del uso de las poses fuertes, ¿verdad? De las poses asimétricas en el cuerpo humano, y cómo estas confieren precisamente todas esas emociones, esas situaciones humanas que habíamos
dicho anteriormente. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, que de hecho, bueno, esto es lo que van a hacer ustedes también, por ejemplo, en el caso de Alfred, aquí abrí nuevamente mi versión sin cambio alguno, de manera en que tengo que volver nuevamente a mi outliner y elegir aquellos elementos poligonales que componen a mi personaje, seleccionarlos y apretar 3 para que se haga un personaje suave, ¿verdad? Y bien, entonces, bueno, para trabajar esto lo que voy a hacer es que lo voy a cargar desde la ventana de... puede ser tal vez de lado. Mi personaje llega caminando de lado, pero muy pronto adquiere una posición de frente. Entonces podría ser aquí. En nuestra ventana de frente voy a cargar en nuestra Image Plane, que es este botoncito que está aquí, el plano de imagen, Image Plane. Voy a buscar en la carpeta donde están alojados esos ejemplos. Aquí está. Y lo voy a cargar en nuestra ventana. Vamos a hacerlo más grande nuevamente para que sea más o menos del tamaño de mi personaje. No lo sé, lo que tendría que hacer y lo que les voy a encargar es que repitan cada una de esas 24 poses con su personaje y lo armen como si fuera un cómic, como lo vemos aquí. Pueden tomar capturas de pantalla y ensamblarlo. Me van a entregar al final pues el monito hecho en alambrito, así como ven aquí, y después van a agarrar su personaje, que es el ejercicio que vamos a hacer acá. Vamos a ver, antes de ello, fíjense cómo el personaje sí lo enciendo. El personaje está como metido en la imagen de referencia. Entonces, para evitar que esto ocurra, en mi imagen de referencia, en teoría, no, bueno, vamos al Attribute Editor. Selecciono el Image Plane y me voy a mis parámetros de profundidad, que debe estar aquí en mi Image Center. Tengo X, Y y Z. Entonces, como aquí está X hacia un lado y Y hacia arriba, Z es hacia adentro y hacia afuera, así que en Z vamos a ponerle menos 10. Me parece que es suficiente. Vamos a verlo desde acá. No, podría ser menos menos 5 y estar un poco más cerca, incluso más cerca, menos 2. El chiste es que el plano de imagen quede detrás del personaje y no encimado en el personaje como estaba en ceros, ¿verdad? Entonces aquí le pongo menos 3. Oh, perdón. Menos 2, habíamos dicho. Y ahí hay una separación, eso ya es correcto, ¿ok? Entonces voy a posar pose por pose del personaje. No voy a saltar la primera, vamos a seguir con la segunda pose clave. Les recuerdo que todo esto lo pueden controlar. Aquí mismo pueden seleccionar su Image Plane y después pueden moverlo, dejarlo cerquita a lo mejor y pues a partir de aquí imaginarme cómo debería estar posado ese personaje para que quede de esta forma. Tal vez comenzaría por rotar un poco el controlador principal del personaje para que esté volteando hacia un lado. Inmediatamente se empieza a adquirir una mejor forma, ¿verdad? Y vamos a ver, tiene como un pie un poco más enfrente que el otro. Podríamos moverlo desde nuestra ventana de arriba para que se mueva exactamente como queremos. Podemos tal vez sacar ese pie un poco hacia afuera. Después tendría
los brazos cruzados. Estos solo tienen un eje de movimiento, por lo cual Alfred es un personaje un poco extravagante de animar. En fin, ahorita no lo vamos a animar, únicamente este ejercicio consiste en ponerle las poses fijas que elegimos nosotros anteriormente para nuestro cómic y después repetir el cómic en 3D, ¿verdad? En Alfred. A ver, vamos a doblar primero el brazo antes de quererlo posar. Creo que va a ser más fácil en el caso de Alfred. Bien, eso está bien. Solo que hay que sacarlo más afuera. Y después esta muñeca, sacarla también para afuera. Tal vez un poco más para atrás para que esté más como en su cadera. No sé si a ustedes les pase lo mismo, pero a mí me empieza a dar mucha risa cuando estoy haciendo estos ejercicios. Como que empiezo a adquirir un poco la personalidad del personaje y me empieza a dar risa, me empiezo a imaginar como la actuación que tendría que estar haciendo, ¿no? Bueno, y los ojos por último. A lo mejor que esté mirando como de rojo se ve más chistoso, ¿no? Bueno, al mismo tiempo su cadera debe estar como desplazada un poco para atrás y para un lado, y al mismo tiempo su pecho tendría que estar más inclinado hacia adelante. Y este otro al contrario, un poco más hacia atrás. Fíjense como aquí no tiene como balance, ¿verdad? La cadera, para que tenga balance, aquí parece que se va a caer mi personaje, y es parte de lo que estábamos platicando de los principios, ¿verdad? Tiene que tener balance mi personaje, entonces tengo que buscar en dónde se siente que podría estar parado sin estarse cayendo, ¿verdad? Tal vez este pie tendría que sacarlo un poquito más para afuera para que soporte correctamente su peso. Voy a revisar que su cadera esté, que sus pies estén colocados bien en el piso y que su peso esté bien colocado en esas piernas y no estén las piernas sobreestiradas o esté fastidiando mi rig, ¿verdad? No lo sé, a lo mejor es un poco más exagerado el uso de su cadera de mi personaje. Lo voy a hacer un poco más para acá, pero entonces por lo tanto vamos a tener que inclinarlo más todavía, que creo que eso es correcto. Creo que ya se empieza a ver un poco como se ve en la ilustración que realicé en lápiz. Esto fíjense cómo lo hice a lápiz y luego lo remarqué con tinta. Primero lo trabajé en lápiz por si me equivocaba, puedes borrar, puedes cambiar, puedes hacer algunas cosas, ¿no? Y ya que decides bien, de hecho lo marqué muy suavecito con el lápiz nada más primero, y ya que decidí que estaba bien, entonces lo remarqué un poco más fuerte, y al último ya le pasé la pluma por encima para que fuera pues menos propenso a desaparecer para siempre. Esto que ven aquí, las letras y eso, son las anotaciones de mi profesor. Como que mi profesor le confundió un montón la historia primero hasta que se la tuve que explicar. Pues es un mago, profesor, y está haciendo unos trucos de magia, profesor. Entonces ya como que entendió, ya, pero al principio hasta me puso por ahí un signo de interrogación. ¿Qué pasó? No sé, quizá no le era tan simpático mi ejercicio al profesor por alguna razón, no estoy muy seguro. Creo que ahí, bueno, ahí tenemos ya un poco más exagerado el personaje. No sé si tal vez un poco cada vez un poco más arriba. Y bueno, esto es algo que es muy importante, ¿verdad? Las poses clave principales, inclusive se le dejaban al maestro. Entonces lo que estamos aprendiendo aquí pues es el trabajo del maestro animador, ¿verdad? La decisión de cómo emplazar al personaje de manera en que
eh, en que aparente un comportamiento específico, ¿verdad? Tal vez haya que girar un poquito más para que queden ambas piernas más estiradas. Por ahí me está gustando ya un poco más cómo está quedando. Y bueno, en esto va a consistir este ejercicio. Vamos a hacer 24 poses fuertes. Imagínense, van a decir, profesor, son muchas. No, pues en una película hay muchas más, ¿no? En una película hay cientos, tal vez miles de poses fuertes. Entonces, pues este es un ejercicio que un animador va a tener que estar haciendo constantemente. Bueno, y ahí no me parece mal, me parece que ya parece un poco, le da un poco la apariencia de esa pose precisamente que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que tendría que hacer es, pues no sé, tal vez podría tomar la captura así completa, inclusive con el ejemplo de atrás. Esto ya se los dejo a ustedes a su creatividad. Podría tal vez, perdón, repito, con la herramienta que podemos encontrar en los accesorios de Windows. Hay una que se llama herramienta de recortes. Y esta la podemos utilizar para hacer una cajita de selección y recortar un área específicamente de nuestra pantalla en Windows, ¿verdad? También en Macintosh existe el atajo. Es muy sencillo utilizarlo, nada más es buscarlo por ahí en internet como es. Y después esto los puedo ir copiando y los puedo ir ensamblando, pues no sé, en Photoshop, los puedo ir ensamblando hasta en Word, en PowerPoint puedo irlos pegando, y el chiste es que yo voy a reconstruir precisamente esta secuencia que dijimos al principio. Me la van a entregar esta secuencia 2 veces, una vez con los puros monitos de palito, como lo vemos aquí, y otra vez con sus monitos, con el monito tridimensional que ustedes escojan. Yo utilicé Alfred, pero puede ser al otro monito que se llama Moog, o al otro, o a alguno de los que yo les pasé, o algún otro que ustedes utilicen para sus ejercicios. Pueden utilizar los que ustedes han creado, por ejemplo. Sería muy buena idea para esto también entregarlo como un demo de animación. Quien sepa de animación, si ustedes entregan un demo hecho así, van a entender qué es lo que está ocurriendo. Van a decir, mira, me está presentando diferentes poses fuertes y me está mostrando que sabe de animación. Entonces todo esto es importante. Todo esto va a servir en un futuro para que nosotros podamos dedicarnos profesionalmente a esto y hacer precisamente nuestras vidas, hacer nuestro desarrollo personal y otras cosas a partir de lo que nosotros podemos ganar produciendo este tipo de animación. Y para ello pues es necesario profesionalizarse bastante y conocer a mucha profundidad toda esta serie de principios. Obviamente mi clase, pues bueno, tiene un cierto alcance, ¿verdad? Tenemos un cierto tiempo nada más juntos para platicar de estos asuntos, pero obviamente en esto se puede profundizar muchísimo, tanto con la literatura que les he facilitado, como otra literatura existente, como muchos videocursos, sobre todo mucha práctica también, mucho oficio, mucha autocrítica, también aceptar mucho la crítica de otras personas. Hay mucha gente que inmediatamente nos enojamos cuando empiezan a criticar nuestro trabajo, y entonces nos privamos a nosotros mismos de aprender de qué nos están diciendo otras personas que podríamos mejorar. Y pienso que lo mejor es mantener una actitud crítica, obviamente, al respecto de lo que dicen las demás personas, pero sobre todo abierta, amable y siempre agradecida de que otras personas nos digan nuestras cosas. Siempre escuchar todo lo que se nos tiene que decir, y así nosotros podemos mejorar, porque ese es lo fundamental en estos oficios, ¿verdad? Bueno, entonces, ese es el ejercicio tridimensional que tenemos para esta clase y con el que vamos a precisamente practicar esto que se llama Solid Drawing. Y bueno, creo que por esta clase es todo. Vimos un principio que quizá nos tomó un poco más de tiempo, pero era importante que quedara claro todo el conocimiento que existe al respecto de ello y que ustedes sepan exactamente qué es dibujo sólido. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima clase. Gracias.